Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video donde conoceremos el Alto del Moán. Esta vez comenzamos este recorrido desde el Parque Central del municipio de Cachipay, ubicado a tan solo a 1 hora y media de la ciudad de Bogotá. Este hermoso municipio hace parte de la provincia del Tequendama y tiene como consigna ser tierra de ensueño, de luz y de amores. Toda esta región se ubica sobre la cordillera oriental, por esta razón podemos encontrar lugares como el Alto del Moán, con unos paisajes increíbles y llenos de historia. Su economía es mayormente agropecuaria. Durante el recorrido pudimos observar fincas con sembrados de café y diversidad de cultivos de árboles frutales. Esta región en los últimos tiempos se ha centrado en el turismo ecológico y han dedicado gran parte de sus recursos a la conservación de sus fuentes hídricas, su fauna y su flora. El tramo inicial del camino saliendo del parque de Cachipay lo podemos realizar en carro o moto, tomando la vía hacia Nolaima, donde llegaremos a un sector llamado La Estrella, y de ahí daremos inicio a la caminata al cerro. Siguiendo el mapa y algunas indicaciones, comenzamos a recorrer algunos caminos veredales. La primera parte del camino es muy suave, lleno de árboles, el cantar de las aves y el viento que nos refrescaba lo hacía parecer bastante fácil, pero de a poco el camino se vuelve más inclinado y se empieza a hacer más complicado. Minutos antes de llegar a la entrada al alto, miramos al cielo y nos percatamos que estaba ocurriendo un extraño fenómeno natural. En el momento no sabíamos cómo se llamaba dicho acontecimiento, que básicamente era un cielo completamente despejado, un sol muy fuerte y alrededor de él podíamos ver cómo lo rodeaba un arco iris. Buenas. 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 Empezamos el ascenso al cerro y al recorrer este sendero natural hay que ser bastante cuidadosos ya que es muy estrecho y lleno de tierra suelta. Recuerda que si vas con niños debes extremar los cuidados, pues en algunos lugares del camino, como de la cima, te encuentras con precipicios a ambos lados. Al llegar a la cima del Alto del Moán, todas las dificultades se ven recompensadas con la vista espectacular que nos permite apreciar en todo su esplendor la región del Tequendama.
En medio de estas piedras se encuentra una cueva, la que llaman la Cueva del Moán, que es una fortaleza natural en forma de pirámide que tenía la nación de los Panches para proteger las tierras del cacique Carandaima. Según las leyendas, cuando los españoles comenzaron su travesía hacia Tocaima, dejaron enterrados en esta zona muchos de sus tesoros que habían saqueado a los pueblos indígenas de esta región. Al llegar a uno de los extremos del cerro, hacia la parte de abajo podíamos observar lo que inicialmente parecía la cúpula de un glamping y decidimos bajar. Al llegar a este lugar, nos encontramos con el observatorio astronómico Maximiliano Alzate. Un par de minutos después de llegar a este punto, llegó una camioneta con 2 hombres, y uno de ellos se presenta como el profe Max, dueño y fundador de este observatorio. El profe resultó ser todo un personaje. Nos invitó a seguir a este lugar que estaba en remodelación y recién están volviendo a traer algunos de sus equipos, entre ellos unos telescopios, para volver a poner en funcionamiento este lugar. El profe nos regaló una pequeña charla donde nos cuenta experiencias, historias, nos explica el por qué ocurría el fenómeno natural con el que nos recibió el Moán y da algunas ideas que nos ponen a reflexionar acerca de algunos temas. No puedes perderte la charla con el profe en nuestro próximo video. No olvides dejar tu like, comentar y suscribirte.